Lo que acaba de ocurrir en el Golfo Pérsico no es una escalada más en una guerra que ya lleva semanas acumulando escaladas. Es la señal que muchos analistas temían, la que nadie en Washington quería pronunciar en voz alta, la que los aliados del Golfo habían estado rogando en privado que nunca llegara, y la que Teherán llevaba semanas preparando en silencio desde las entrañas mismas de la tierra, literalmente, desde los túneles que Washington no calculó con suficiente seriedad antes de lanzar esta operación. Hay refinerías ardiendo en el Golfo Pérsico ahora mismo. Hay fuego sobre la región que controla más del 20% del petróleo que consume el planeta entero. Y hay un presidente de los Estados Unidos que lleva semanas repitiendo que ganó esta guerra, mientras sus propios aliados hacen exactamente lo contrario de lo que él ordena. Y mientras los precios del petróleo siguen subiendo hacia umbrales que ninguno de sus asesores económicos quería ver antes de las próximas elecciones. Quédate hasta el final, porque hay una pieza de este rompecabezas que los medios convencionales no están contando, con la claridad que merece y que cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre este conflicto. Empecemos por los números, porque los números no mienten aunque los comunicados oficiales sí lo hagan. El Golfo Pérsico no es simplemente otra zona de conflicto en el mapa del Medio Oriente. Es la arteria principal del sistema energético mundial. Por esas aguas transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el planeta entero. Es el pulmón por donde respira la economía global. Desde los automóviles en América Latina hasta las fábricas de Europa, desde los aviones comerciales en los aeropuertos de Asia hasta los sistemas de calefacción de millones de hogares en el hemisferio norte durante el invierno. Y ahora mismo, esa arteria está sangrando de una manera que los modelos económicos de los grandes bancos centrales no habían modelado con esta velocidad ni con esta magnitud. Las imágenes que están circulando en este momento muestran columnas de fuego y humo negro elevándose desde instalaciones de refinación en el Golfo. No son ejercicios militares, no son accidentes industriales, son represalias. Son la respuesta calculada y deliberada de un régimen que lleva semanas absorbiendo golpes devastadores y que finalmente decidió devolver el impacto donde más duele, donde el mundo entero puede verlo en tiempo real y donde los mercados financieros pueden sentirlo en cuestión de horas. Y esto es apenas el comienzo de lo que necesitas entender, porque la historia que va a contarse aquí no empezó con estas imágenes de fuego. Empezó con una decisión que tomó Israel hace días sin avisar a nadie, ni siquiera a su aliado más poderoso. Benjamin Netanyahu, el estratega implacable, el hombre que ha convertido la supervivencia política en un arte marcial con décadas de práctica, tomó una decisión que sacudió al mundo entero y que rompió en pedazos la coordinación entre Washington y Tel Aviv, que todos los analistas de política exterior daban por sólida. Las fuerzas israelíes atacaron el yacimiento de gas natural de South Pars, ubicado en el corazón del Golfo Pérsico, compartido geográficamente entre Irán y Qatar. Y lo hicieron sin informar a los Estados Unidos, sin coordinar con ningún aliado, sin pedir autorización a nadie. Solo actuaron, con la velocidad y la determinación de alguien que ha tomado una decisión y no quiere que nadie tenga tiempo de convencerlo de lo contrario. Ahora necesitas entender la magnitud real de lo que Israel acaba de destruir, porque South Pars no es simplemente una instalación de gas en el mapa, es el corazón energético de Irán. De ese yacimiento sale el 70% del gas que consume la República Islámica internamente y el 40% de la materia prima que utiliza el país para producir gasolina. Golpear South Pars es como poner una bota sobre el cuello económico de Irán y empezar a apretar con toda la fuerza disponible, pero hay más. Ese mismo yacimiento, dividido por una frontera marítima, es en el lado catarí, el campo que convierte a Qatar en el segundo mayor exportador de gas natural licuado del mundo, solo por detrás de los Estados Unidos. Ese gas calienta Europa en invierno. Ese gas mantiene encendidas las industrias de media docena de economías europeas que desde 2022, cuando cortaron el suministro ruso después de la invasión de Ucrania, no tienen ninguna fuente alternativa de escala comparable. Y ese gas acaba de quedar en el centro de un conflicto que nadie en ninguna cancillería logró controlar. Donald Trump salió inmediatamente a deslindar responsabilidades. Lo escribió él mismo, con la precisión de alguien que sabe exactamente cuánto le cuesta políticamente lo que acaba de ocurrir. La declaración no dejó espacio para la interpretación. Israel atacó el campo South Pars de manera violenta. Los Estados Unidos no sabían nada. Qatar no tuvo ninguna participación. Y luego añadió una advertencia que suena más a negociación desesperada que a posición de fuerza estratégica. Israel no volverá a atacar ese campo a menos que Irán decida atacar a Qatar, en cuyo caso los Estados Unidos responderían con o sin Israel.
Lee eso de nuevo y piensa en lo que significa en el lenguaje real de la política internacional. El presidente más poderoso del mundo acaba de admitir públicamente, en sus propias palabras, que su principal aliado en la región actuó completamente por su cuenta, lo dejó fuera de la jugada sin ningún aviso previo y lo colocó en una posición políticamente insostenible frente al mundo y frente a sus propios aliados del Golfo. Eso no es alianza, eso es fractura. Eso es el comienzo visible de la ruptura de una coordinación que muchos en Washington daban por garantizada e irrompible. Y aquí surge la pregunta que nadie en los medios convencionales está haciendo directamente. La pregunta que debería quitarte el sueño esta noche si te importa lo que está ocurriendo en realidad. ¿Por qué Trump protegió a Qatar con tanta urgencia y con tanta vehemencia en ese comunicado? Hace menos de un año, este mismo presidente aterrizó en Doha con una sonrisa de oreja a oreja. La familia real qatarí le había ofrecido un Boeing 747 valorado en $400 millones. 400 millones en metal volador entregados como regalo a un presidente norteamericano en ejercicio. 2 pisos completamente amueblados, dormitorios de lujo, alfombras y materiales de la más alta gama que el dinero del gas qatarí puede comprar. El avión más lujoso que cualquier mandatario extranjero le haya obsequiado a ningún presidente norteamericano en la historia moderna. La rapidez con que Trump deslindó a Qatar de cualquier responsabilidad en este conflicto, la urgencia con que dejó claro que Qatar es inocente y debe ser protegido, levanta una pregunta que cada observador puede responder por su cuenta. Hablemos ahora de lo que hizo Irán después del ataque israelí a South Pars, porque la respuesta del régimen no fue la que muchos esperaban. La Guardia Revolucionaria, la cúpula que Washington lleva semanas declarando destruida, diezmada, reducida a escombros sin capacidad de represalia, amenazó con lanzar misiles contra instalaciones energéticas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Y no se quedó en amenazas. Atacó la planta de gas natural de Ras Laffan, en territorio qatarí, con misiles balísticos. El mismo Qatar que Trump acababa de declarar inocente y que necesita proteger. Las imágenes de ese ataque circularon en tiempo real por todas las redes. Qatar respondió expulsando a los diplomáticos iraníes. El Golfo Pérsico dejó de ser una zona de tensión latente para convertirse en un teatro activo de guerra energética. Omán condenó los ataques. Los Emiratos condenaron los ataques. Qatar condenó los ataques. Todos señalaron a Irán. Ninguno señaló a Israel. Y eso dice exactamente todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona la geopolítica del Golfo cuando el petróleo empieza a arder de verdad. Ahora hablemos de algo que Trump lleva semanas afirmando con la confianza de alguien que sigue leyendo del mismo guión, aunque los hechos sobre el terreno lo desmientan cada día con mayor brutalidad. Trump ha declarado en múltiples ocasiones que Irán fue destruido, totalmente dominado, su poderío militar eliminado, sus bases convertidas en escombros, sus túneles aniquilados, sus fuerzas armadas reducidas a polvo. Ha usado las palabras más categóricas del vocabulario militar para describir una victoria que, según él, ya está consumada. Llegó a escribir textualmente que no quedaba nada más que escombros en Irán, que él era el mayor negociador de la historia, que nadie hacía la guerra y la paz mejor que él. El problema gravísimo que esta semana expone al desnudo de manera que ya no puede ignorarse es el siguiente. Si todo eso fuera verdad, si el ejército iraní estuviera realmente convertido en polvo y piedra, si sus misiles hubieran sido destruidos, si sus plataformas de lanzamiento hubieran dejado de existir, alguien tiene que explicar cómo Irán acaba de atacar instalaciones de gas en el Golfo Pérsico, con la precisión suficiente para provocar incendios en múltiples puntos simultáneamente. ¿De dónde sacaron esos misiles? ¿De dónde salieron esos drones? ¿Quién los lanzó si ya no quedaba nadie capaz de hacerlo? La respuesta es incómoda para la narrativa oficial, pero es la única que se sostiene ante los hechos verificables. Irán no está destruido. Lo que estaba expuesto sobre la superficie fue dañado de forma significativa. Lo que está debajo de tierra, lo que llevaba décadas siendo construido específicamente para sobrevivir exactamente este tipo de campaña aérea masiva, sigue intacto y operativo. Y aquí llegamos al elemento que Washington claramente no calculó con suficiente seriedad antes de lanzar esta operación el 28 de febrero. Irán tiene la red de túneles subterráneos más sofisticada que haya construido cualquier nación del Medio Oriente en los últimos 40 años. Miles de kilómetros de túneles excavados bajo tierra en la roca, diseñados con especificaciones de ingeniería militar que buscan sobrevivir bombardeos masivos con las municiones de penetración profunda más pesadas disponibles en el arsenal occidental.
Dentro de esos túneles hay misiles de distintos rangos y capacidades. Hay cohetes, hay drones de múltiples tipos, hay plataformas de lanzamiento móviles capaces de salir al exterior, disparar y retornar al interior de la roca en ventanas de tiempo que no permiten respuesta preventiva. Lo que se ve en la superficie es apenas la fachada del sistema. Las bases militares visibles, los radares visibles, los almacenes visibles, la flota naval visible. Eso fue lo que los bombardeos destruyeron, y cuando lo destruyeron, quienes ordenaron la campaña creyeron que habían eliminado la capacidad de combate iraní con esa destrucción. La inteligencia militar tiene un principio básico que aquí parece haberse ignorado de manera sistemática en la planificación. Lo que ves es lo que el enemigo quiere que veas. Lo que no ves es lo que realmente importa. E Irán, con 40 años de experiencia sobreviviendo sanciones que intentaban colapsarlo, embargos que intentaban ahogarlo, amenazas de ataque que nunca terminaban de materializarse y operaciones encubiertas de las agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo, aprendió ese principio mejor que nadie más en la región. Construyó durante 4 décadas exactamente para el escenario que llegó el 28 de febrero. Lo que está ocurriendo en el Golfo se parece sospechosamente a lo que le ocurrió a los Estados Unidos en Vietnam. Décadas de la fuerza militar más poderosa del siglo XX contra un enemigo que se desplazaba por la selva, que se ocultaba en túneles, que sobrevivía a cada bombardeo masivo y que finalmente obligó a Washington a retirarse con las manos vacías y con una generación de jóvenes norteamericanos muertos en una guerra que nunca tuvo definición clara de victoria. Irán es el Vietnam del Medio Oriente, y nadie en la Casa Blanca quiso escuchar esa advertencia antes de ordenar el primer ataque el 28 de febrero. Lo más revelador de este momento no viene de los campos de batalla, viene de algo que ocurrió en Washington hace apenas días y que pasó completamente desapercibido entre los titulares sobre el fuego en el Golfo. El exdirector de inteligencia contraterrorista de los Estados Unidos acaba de renunciar, pero no renunció en silencio ni por razones personales ni por motivos de salud. Se fue declarando algo que merece los titulares principales de cada medio de comunicación del mundo. Dijo textualmente que no podía sostener esta guerra porque Irán no representaba ninguna amenaza nuclear inminente para los Estados Unidos, que no la representaba antes de que comenzaran los ataques, que las premisas sobre las que se construyó esta campaña militar eran falsas, que le vendieron a Trump la idea de que Irán estaba a punto de atacar con armamento nuclear y que eso era una mentira. Un alto funcionario de inteligencia norteamericano, alguien con acceso a la información más clasificada del planeta, acaba de decirle al mundo que esta guerra no tenía por qué comenzar. Y la respuesta de la administración fue iniciar una investigación del FBI contra esa persona. Matar al mensajero en lugar de responder el mensaje. Eso no es defensa de una posición militar. Eso es pánico institucional. Analicemos ahora la fractura entre los Estados Unidos e Israel, porque esta ruptura es el elemento que podría redefinir completamente el rumbo de todo lo que viene. Durante décadas, la alianza entre Washington y Tel Aviv fue considerada irrompible, absoluta, casi religiosa en su lealtad mutua. Pero lo que ocurrió con el ataque a South Pars demostró que Netanyahu tiene su propia agenda y que esa agenda no siempre coincide con los planes de la Casa Blanca. Israel presionó para que se lanzara esta operación. Fue Tel Aviv quien convenció a la administración norteamericana de que la amenaza iraní era urgente e inminente, y Trump, que busca el golpe mediático rápido y el trofeo político instantáneo que pueda mostrarle a sus seguidores antes de que termine el ciclo de noticias, se entregó a esa narrativa porque se ajustaba perfectamente a su estilo. Recuerden lo que hicieron en Venezuela. Una operación rápida, precisa, con resultado inmediato y trofeo en mano. Eso quiso replicar en Irán. El problema es que Irán no es Venezuela. Irán es una potencia regional con 85 millones de habitantes, con décadas de preparación para exactamente este escenario, con aliados activos en toda la región y con una capacidad de represalia que ninguna operación de 48 horas puede desmantelar sin dejar consecuencias duraderas. Hay un escenario que mantiene despiertos a los analistas de defensa en las capitales del Golfo y que nadie quiere pronunciar en voz alta en ningún comunicado oficial, porque nombrarlo en público equivale a darle legitimidad estratégica. Los ataques contra las plantas desalinizadoras de agua. Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, todos estos países dependen de manera existencial y sin alternativa posible de sus plantas de desalinización para obtener agua potable para su población.
Sin agua desalinizada funcionando no hay vida humana sostenible en esas regiones en los plazos que importan en una crisis. No hay cultivos. No hay industria que pueda operar. No hay ciudades funcionales con las densidades de población que tienen hoy. Un ataque coordinado y masivo contra esas plantas no generaría solo una crisis energética que los mercados globales podrían absorber con reservas estratégicas y ajustes de precio. Generaría una crisis de supervivencia humana básica en un plazo de entre 15 y 21 días para las poblaciones afectadas, independientemente de cuánto dinero tenga en sus fondos soberanos el país atacado. El dinero no produce agua potable cuando la infraestructura que la produce ha sido destruida. Eso es lo que tienen sobre la mesa ahora mismo los planificadores militares de todos los países involucrados en este conflicto, los que planifican los ataques y los que planifican las defensas. Y si alguien cree que ese escenario es imposible de materializar, que ninguna de las partes se atrevería a cruzar esa línea que convierte una guerra energética en una crisis de supervivencia civil, es necesario recordar que hace 3 semanas ningún analista serio creía que Irán atacaría la instalación de gas más grande del mundo que comparte geográficamente con Qatar, su vecino con el que mantiene una de las relaciones más importantes de la región. Las líneas que parecen imposibles de cruzar en este conflicto se están cruzando con una frecuencia que nadie modeló, y cada vez que se cruza una, la siguiente está un paso más cerca del punto donde las consecuencias dejan de ser calculables. Para entender la lógica detrás de las decisiones del régimen iraní, hay que entender la posición en que se encuentra el liderazgo en Teherán. Es un liderazgo con la cuerda en el cuello, que no puede rendirse y no puede ganar de manera convencional. Su legitimidad interna descansa sobre 40 años de narrativa de resistencia frente al imperialismo occidental, una narrativa que prometió que Irán nunca se doblaría ante Washington ni ante Tel Aviv. Rendirse ahora, negociar desde una posición de derrota visible, derrumbaría en un instante ese edificio de 4 décadas. Por eso cada misil que el CGRI lanza desde un túnel que Washington no sabía que existía no es solo un acto militar. Es un mensaje político dirigido hacia adentro de Irán. Seguimos en pie, seguimos luchando, el régimen no ha caído. Y del otro lado de la ecuación está Trump necesitando exactamente el mismo tipo de mensaje, pero en sentido contrario. Necesita mostrar que ganó. Necesita la foto, el trofeo, la declaración de victoria que le permita cerrar este capítulo y pasar al siguiente. Por eso sigue declarando que Irán fue destruido totalmente, que es el mejor negociador de la historia. Porque admitir que el conflicto se extendió más de lo calculado, que el ejército iraní sigue operativo desde sus túneles, que el precio del petróleo superó el umbral que ninguno de sus asesores quería ver, que su aliado israelí tomó decisiones sin consultarle, sería reconocer públicamente que la narrativa de victoria rápida fue una ilusión. Y Trump, como cualquier líder político que construyó su marca entera sobre la imagen de ganador, no puede permitirse esa admisión en público. El problema es que la realidad no espera autorización para manifestarse. Y la realidad de esta semana se llama refinerías en llamas, petróleo por encima de los $100 y fractura entre aliados que todos los analistas daban por irrompibles. La Guardia Revolucionaria no está en pánico, no está desorganizada, no está improvisando respuestas en el fragor del momento. Está ejecutando exactamente el tipo de guerra para la que fue diseñada durante 4 décadas de preparación sistemática y meticulosa. Una guerra de resistencia asimétrica, de largo aliento, de desgaste progresivo, que no busca ganar batallas espectaculares que puedan fotografiarse en los noticiarios nocturnos de las cadenas occidentales, sino mantener el costo del conflicto tan alto y tan sostenido para el adversario, que eventualmente la ecuación política cambie en las capitales que financian y sostienen la operación. Es la misma lógica que utilizó el Vietcong en los años 60 contra la fuerza militar más poderosa que el mundo había visto hasta ese momento. No necesitas ganar ninguna batalla en términos convencionales. Solo necesitas no perder lo suficiente durante el tiempo suficiente para que el adversario decida, bajo la presión acumulada de los costos humanos, económicos y políticos, que el beneficio de continuar ya no justifica el costo de seguir pagando. Y en los sistemas democráticos, esa decisión la toman en última instancia los votantes, no los generales. La pregunta que determina los próximos capítulos de esta historia es la misma que nadie en Washington, en Tel Aviv ni en Teherán está respondiendo en público con la honestidad que la situación requiere. Si Irán fue realmente destruido, como Trump lleva semanas declarando con la certeza de quien cree su propio guión, ¿cómo se explica que el Golfo arda esta semana? Que el petróleo supere los $100 por barril y que el aliado más importante de los Estados Unidos en este conflicto
tome decisiones estratégicas de primer orden sin consultarle ni avisarle? ¿Y si Irán no fue destruido? Si la narrativa de victoria rápida y total fue una construcción mediática que los hechos sobre el terreno están desmintiendo uno a uno, con una contundencia que ya no admite interpretación favorable. ¿Quién tendrá el coraje necesario de decirlo en voz alta ante las cámaras antes de que la próxima escalada cueste más de lo que ningún actor en este conflicto puede pagar sin consecuencias que lo superen? Eso es lo que están decidiendo ahora mismo en las salas sin ventanas de las capitales que importan. Y la respuesta que llegue en los próximos días determinará si esto sigue escalando hacia el abismo o si alguien con suficiente autoridad y suficiente visión encuentra la salida que permita detener la espiral sin que parezca una rendición para ninguna de las partes. Esa salida existe, pero cada día que pasa sin que alguien la tome, se vuelve más difícil de recorrer sin pagar un precio que nadie quería pagar cuando todo esto empezó.